¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Kamikaze Soluciones Electrónicas. Como muchos de los que están viendo este video me conocen, sabrán que tengo años trabajando con ascensores. Es por esto que quise diseñar mi propio indicador de piso para ascensor y mostrarles varios de los componentes que se utilizan en este medio de transporte vertical. Entre estos componentes tenemos los famosos contactores, tenemos el inductor tipo lápiz y la típica pantalla 7 segmentos o en este caso multisegmentos que nos muestran la posición del ascensor. Los invito a que se queden disfrutando de este video para que aprendan cómo hacer su propio display con la Atmega de Arduino y sepan un poquito más cómo funciona el ascensor. Que disfruten el video. Para entrar en materia y explicarles cómo funciona este circuito del indicador de posición, voy a hablarles de los componentes del ascensor. ¿Y qué es un ascensor? Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical diseñado para mover personas u objetos entre los diferentes niveles de un edificio o estructura y está formado obviamente por partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan en conjunto para ponerlo en marcha. Que un ascensor suba o baja se requiere de un motor y para que este motor funcione tiene que haber un dispositivo de control. Antiguamente se utilizaban contactores, dos para subida, o sea, dos de dirección, subida o bajada, y dos para los cambios de velocidad alta y baja. Yo en este circuito utilicé contactores no para controlar la pantalla, sino para que ustedes vieran qué ocurre cuando el ascensor sube o cuando el ascensor baja. Por ejemplo, ahorita aquí está encendido el contactor de subida. Como tengo el contactor de subida activo, el display va a contar de forma ascendente cada vez que pasa por un imán o piso. Se supone que en cada piso hay unos imanes de posición, el cual el inductor los lee y manda la señal a nuestra matriz o en este caso a nuestro Atmega del Arduino. Entonces cada vez que pasa por un piso, este valor se incrementa siempre y cuando la dirección sea subiendo. Si yo hago el cambio de dirección, entro al contactor de bajada, ahí para que se vea, y ahora el display va a empezar a contar hacia abajo. ¿Okay? Si él recibe una llamada subiendo, entra el contactor de subida y el display empieza a contar de forma ascendente, es decir, hacia arriba, cada vez que pasa por un imán. ¿Ok? ¿Y qué es un contactor? Es un elemento electromecánico que tiene la capacidad de establecer o interrumpir la corriente eléctrica o una carga, como lo hace un relé. La diferencia es que un relé controla corrientes de bajo valor como son los circuitos de alarmas visuales, lámparas, etc. Y los contactores, como estos que están viendo, se utilizan para la conexión y desconexión de elevada tensión y potencia. Como dije anteriormente, los contactores se utilizaban para controlar el motor directamente. Hoy día se utilizan son variadores de frecuencia. Los contactores se utilizan más que todo actualmente para controlar el arranque del variador. Pero eso es otro tema. Ahora sí, veremos cómo funciona todo el circuito. Si se fijan, aquí tenemos dos octocopladores. ¿Qué son los octocopladores? Son dispositivos de emisión y recepción que funcionan como un interruptor activado mediante luz, emitida por un diodo LED que satura, en este caso, a un fototransistor. La tensión de la fuente es de 12 voltios. Aquí tenemos el plano y podemos observar la etapa de octocoplamiento. Yo utilicé un octocoplador 4N35. Como les dije anteriormente, tenemos cómo funciona un octocoplador. Tenemos la señal externa que viene por el inductor. En este caso es una señal de 24 voltios. ¿Ok? Esos 24 voltios están aquí. Cuando el inductor pasa por un imán, este contacto se cierra y esos 24 voltios se vienen para acá y se vienen para acá. Si el ascensor está subiendo, el contactor de subida está activo, por lo tanto esos 24 voltios pasan por acá y llegan a esta resistencia de 4.7K que se encuentra en serie con este diodo LED. ¿Okay? Este diodo LED, si se fijan, se enciende internamente y manda una señal al fototransistor por la base. Cuando este fototransistor recibe dicha señal, se satura y manda el voltaje de 5 voltios, ya que tengo aquí una fuente de 5, para que Arduino reciba dicha señal. Es decir, nosotros metemos 24 voltios desde el exterior, esos 24 voltios pasan por el octocoplador, llegan al fototransistor
y de ahí pasa por este arreglo de resistencia con condensadores y se van directamente al pin 12 del Arduino, como vemos aquí. Ok, para el pin 12 cuando va subiendo y para el pin 11 cuando va bajando. Okay. ¿Por qué utilicé octocopladores? Por dos razones. Una, porque en ascensores, como siempre son muchas distancias, es decir, ascensores de 30 pisos, 40 pisos, no podemos alimentar con 5 voltios. Imagínense, tenemos a la máquina en un piso 30 y le metemos 5 voltios al display que está en piso 1. Esa señal primero se pierde y segundo genera ruido porque se crean campos electromagnéticos no deseables para el Arduino o para cualquier microcontrolador o cualquier dispositivo electrónico. Entonces, ¿qué se utiliza en el mundo de ascensores? Se utilizan señales a partir de 24 voltios que son mucho más estables e inmunes a los ruidos. ¿Ok? Esa es una de las razones por que utilizo octocopladores. La otra es porque al utilizar octocopladores, eléctricamente está separado el circuito del exterior, es decir, todo lo que es los periféricos del ascensor, con la tarjeta principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un cortocircuito en algún botón o cualquier señal externa, no le va a pasar nada a la tarjeta principal porque está octoacoplado, es decir, está eléctricamente aislado. Esa es la segunda razón por la cual utilicé octocopladores. Bueno, si se fijan, tenemos dos contactores, el de subida y el de bajada. Y estos contactores funcionan con 110 voltios. 110 voltios porque era lo que yo tenía a la mano. O sea, los contactores que yo tenía disponibles eran de 110. Por eso es que utilizo todos estos transformadores que están viendo aquí, que los utilicé en un video anterior que se llama de cómo utilizar aparatos de 110 en países de 220. Se los recomiendo para que vean cómo funciona toda esta parte de transformación. ¿Ok? Bueno, nada, utilicé 110 voltios para alimentar los contactores que cuando, según si el ascensor va subiendo o va bajando, es la señal que le llega a nuestro Atmega 328P, que es el microcontrolador de Arduino. Ahora sí, vamos a la parte de cómo funciona el indicador, o cómo está constituido, sus pines y para qué tiene todos estos transistores. El indicador que estoy utilizando es un indicador de 16 segmentos, pero internamente tiene 17 LEDs, que serían uno por cada segmento, lo vemos acá, y aparte el DP es el punto decimal, ese es cuando utilizamos ya varios displays, ¿okay? Si se fijan en el circuito, tenemos un arreglo de transistores con resistencia. ¿Por qué no alimentar directamente con el Arduino el display? Simple, porque el display, como ven, es grande y consume mucha corriente. Entonces la corriente que me suministra Arduino es muy poca para activar todos estos segmentos de la pantalla. Entonces, ¿qué hice yo? Hice un arreglo de transistores. ¿Y qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en función a la señal de entrada. Es decir, que funciona como un conmutador. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, por ejemplo, por la pata 13 del Arduino, la pata 13 de la Atmega, que vendría siendo el pin 7 del Arduino, ella, según el programa, manda un 1 lógico. Ese 1 lógico es un 5 voltios que pasa por esta resistencia de 1 kilo ohmio y llega a la base del transistor. El transistor, cuando recibe esta corriente de base, se satura y manda un voltaje negativo a través del colector. Ese voltaje va directamente a los LEDs, pero si no lo limito con una resistencia, el LED se me quema. ¿Okay? Como trabajé con un display de 16 segmentos, por lo menos lo que era el segmento A, el segmento D y el segmento G, los uní, como vemos en el plano, para hacer una sola línea. O sea, estoy convirtiendo el indicador de 16 segmentos en uno de 7. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, formar el número 1, sería el segmento B y el segmento C que se deben encender. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace el Atmega? El Atmega activa activa el segundo LED y el tercer LED, que es decir, el B y el C, que me formarían el número 1. ¿Okay? Para formar el número 1 tiene que encenderse el LED B y el LED C. ¿Qué hace el Atmega? Como está todo programado, en el final del video encontrarán el programa. Y como yo quiero aprender el B y el C, simplemente Arduino manda un 1 lógico por el pin 14 y por el pin 15. Seguimos el pin 14 y llega a este segundo arreglo de transistor. Ok.
igual, llegan 5 voltios, por esta resistencia de un K hay una caída de tensión que me da un nivel de corriente específico para la base del transistor. Este transistor se satura, como está el emisor colocado a tierra, cuando se satura conduce un voltaje negativo por el colector, que es limitado por esta resistencia de 470 ohmios. ¿Por qué va limitada? Porque si yo meto toda esta corriente que pasa por acá directo al LED, lo quemo. Entonces lo limitamos con una resistencia de 470 ohmios. Puede ser de 220 hasta un K. Pasa que a mayor resistencia, menos brillo va a tener el LED. Así que con 470 tenemos este brillo que vemos acá. Ese es para el segmento B. Para el segmento C ocurre lo mismo. Arduino manda uno para tanto por el pin 14 como por el pin 15 y me enciende el segmento B y C. Se forma el 1 y así ocurre con todos los números. Por ejemplo, si yo quiero formar el 3, se prendería A1, A2, B, C, G1, G2, D1 y D2, y de esa forma formamos el número 3. Recuerden que estos pines A1, A2, G1, G2, D2 y D1 van unidos. Y así de esta forma funciona la pantalla. Utilicé el transistor por lo mismo, porque como Arduino solamente manda 5 voltios por salida y esta pantalla es de 12 voltios y es de ánodo común, el ánodo común, que vendría siendo la parte positiva de estos entonces, van a 12 voltios y ya cuando reciben una tierra ellos encienden. Así de simple funciona este circuito. Si siguen viendo el plano, conseguirán la configuración de los pines de la pantalla. Estos números indican el pin de la pantalla. Por ejemplo, para el segmento A1, que sería este segmento de aquí, mandamos la señal por el pin 1. El pin 18 vendría siendo el A2 y inicialmente tiene la configuración de cada LED que quieren encender. Si desean hacer este proyecto, lo pueden hacer con la pantalla de este segmento, es mucho más sencillo. Y utilizarían solamente números, pero con esta pantalla que estoy utilizando yo, que es de 16 segmentos, tengo la ventaja de que también puedo escribir cualquier otro carácter. Ya eso es pura programación. ¿Ok? Y tenemos el programa. Lo encontrarán al final del video, en la descripción del video. ¿Ok? Por ejemplo, a lo que les decía, para formar cualquier número ya lo tenemos programado. En el caso del 1, como les dije, solamente prendemos el segmento B y el segmento C. Y aquí tenemos declarado todos los números que queremos mostrar. Por ejemplo, si quisiéramos mostrar la letra K de Kamikaze, simplemente prendemos FE, o sea, programamos aquí en estos valores en 1, estos segmentos, y ella lo va a prender. Por ejemplo, para la K sería el F, el E, la G1, la K y la L. Y ahí prendería la letra K. ¿Ok? ¿Qué hace el programa también? ¿O qué hace la Mega? Ya tiene preprogramado lo que son los pisos que va a mostrar, ¿ok? Ahora él tiene que saber si va a subir o va a bajar. Para eso lo hace con el pin mode, que lo declaramos al principio como incremento o decremento. Si el contactor está en subida, él lo que hace es que incrementa el valor. Entonces empieza a contar 0, 1, 2, 3 y así. Si el contactor de bajada está activado, él recibe la señal y lo que hace es que decrementa. Entonces empieza a contar 3, 2, 1 y así. De esta forma funciona el programa. Chicos, eso es lo que les quería compartir. Muchos se preguntarán qué significa este 5.2 que tenemos acá en esta pantalla. Ok, esto es un proyecto multivoltaje, ya que utilizo dos transformadores. Uno que recibe la red eléctrica de 220, lo baja a 24 voltios. Esos 24 voltios los eleva a 110 con este otro transformador. Ese 110 lo utilizo para alimentar los contactores. Y a su vez el mismo 220 lo utilizo para alimentar esta pequeña fuente de 12 voltios con la cual alimento esta otra fuente de multivoltaje que recibe los 12 voltios de la entrada y tengo programada 5 voltios a la salida. Con estos 12 voltios de entrada alimento todo lo que es la pantalla y todos estos transistores, y con estos 5 voltios alimento todo lo que es la parte del Arduino. ¿Okay? Espero hayan aprendido un poquito más sobre los ascensores, lo que es un contactor, lo que es un inductor, lo que es una pantalla multisegmento, en este caso una de 16 segmentos, lo que es un octocoplador, lo que es un transistor, que es el Atmega, que es el Arduino, etc. Y bueno, nada, si les gustó el video, por favor compártanlo. Si conocen a alguien que le interese, háganselo llegar. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse para que tengan nuevas y interesantes ideas de electrónica. Y espero les haya gustado.